los compañeros de la organización Decidamos vivieron esa experiencia de contacto con Freire. En segundo lugar, una cuestión que no va a dar tanto gusto, a lo mejor porque les voy a pedir a ver qué es lo que se hizo con respecto a las tareas que habíamos planteado para los participantes de este curso, que es un repaso sobre los conceptos fundamentales de Freire, el tema de la educación bancaria, unas láminas que vamos a poner después en un PowerPoint, y un comentario sobre la metodología del diálogo de Pablo Freire. Este material les fue enviado a todos los participantes vía WhatsApp. En el tercer momento vamos a hablar un poco de la metodología propiamente de alfabetización. Pablo Freire se hizo muy conocido por la metodología de la alfabetización, el uso de la palabra generadora, el uso del diálogo, y vamos a tratar de conocer un poco, sobre todo una experiencia, mirando un poco las láminas de un librito que hicieron los jesuitas para las ligas agrarias para el proceso de alfabetización con el método de Paulo Freire en las escuelas campesinas. Estamos hablando la última parte de la década del 60 y principios de la década del 70. Y la última parte, en la última parte del encuentro hoy queremos concentrarnos, es decir, abrir un debate, una reflexión sobre algo que vamos a trabajar más la próxima sesión, que es cómo llevar estas ideas de Paulo Freire, que son muy ricas, muy complejas, muchas veces muy profundas, cómo llevar al aula, es decir, qué relación hay entre esto que plantea Paulo Freire y nuestra práctica educativa cotidiana. ¿Será que está bien, hablamos de educación bancaria, educación liberadora, etcétera, 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 pero qué es aplicable hoy en el aula? O sea, queremos llegar a ese nivel de concreción, aunque sea para abrir la discusión. Y seguiremos en la próxima clase. Así es que, si no hay algún comentario que alguien quiera hacer, alguna observación, si esto se entendió, entonces vamos a escucharle, y si no, pasamos directamente a la proyección de un pequeño video sobre el testimonio de compañeros y compañeras. Son Diana Serafini, Ani Ramos y Bruno Martínez, que estuvieron acompañándole a Paulo Freire en su estadía en Paraguay, aproximadamente en el año 91 o 92. Si no hay comentarios, entonces pasamos a presentar ese breve video que dura unos 14 minutos aproximadamente. ¿Verdad? Era tanto la expectativa de la gente, como quería hablar con él y todo eso, que hablamos en la agenda de las 7 de la mañana por la mañana, y lo primero que hizo es tampoco. Entonces, yo tengo 70 años, ¿cómo voy a aguantar esto? No, borren esto. Entonces, se redujo a un evento masivo ahí en la Casa Argentina, fue el taller, digamos, nosotros con los educadores populares tener un taller. Y es un evento con las cooperativas, porque en ese entonces era recomprado que decía. Entonces fue así un evento masivo que él planteó muy bien 14 puntos, que ya no me acuerdo más cuáles eran, pero la memoria no me acuerdo. En el taller lo que me acuerdo muy bien fue que él afirmó el tema de educación popular. ¿Qué es educación? Educación de una dimensión política, educación implica domesticar, o educación implica liberal,
lugar porque el pueblo tiene que apropiarse de eso y hablar de la decisión política. Eso es lo que me acuerdo de las cosas que dijo. Inclusive nosotros demostramos los juegos que decían, bueno, ¿dónde está la división política acá? ¿Quieres animarlo? La discusión. No. Eso es lo que... ¿Ahora vio? No. Me acuerdo ¿Te acuerdas de repente? el tema de la convocatoria, ¿verdad? O sea, porque había tanta expectativa de toda la gente que estaba vinculada a la educación popular que decíamos, bueno, ¿cómo en tan pocos días vamos a poder hacer para que toda la gente pueda acceder, ¿verdad? Bueno, ahí fue que tuve que tomar masiva de la embajada argentina y otros que decían, ¿no? Pero bueno, fue todo un tema poder conciliar, digamos, el deseo de la gente de estar con Freire. Y bueno, eso fue un gran desafío para la organización realmente. ¿Ánimo de qué te acuerdas? Yo la verdad es que viví de otra manera, ¿verdad? A mí me tocaba más bien ayudar en la logística y todo eso. No tenía un rol de liderazgo en la organización del evento, entonces yo tuve el privilegio de acompañarle en todos los desayunos, hablar con él, acompañarle a cenar, a pasear, y a mí lo que más me gustó fue el siguiente, ¿verdad? Como siendo una persona tan sabia, tan importante, ¿verdad? Tenía la capacidad de hablar conmigo, en este caso conmigo, que era súper joven. Yo creo que no entendía mucho todo lo que él decía, pero él se ponía como en sintonía en lo que yo podía entender y me empezaba a explicar las cosas y con mucha dulzura. Y te refería así a todas las personas, ¿verdad? Y también me impresionó mucho en el taller que tuvimos con las organizaciones, con los líderes. Él inició, creo que con media hora, habló todo en la. No sé si ustedes se acordarán de eso, era el hablar femenino. Estábamos aquí reunidas y etcétera, hasta que por ahí alguien levantó la mano y dice, discúlpeme maestro, pero yo no me siento incluso. Una persona de mucho prestigio como educador y todo eso, ¿verdad? Local. Por ahí, a partir de esta intervención, le empezó a hacer un fenómeno. Que en esta media hora ustedes no se sintieron incluidos. Fíjense cuál es el valor de la palabra, ¿verdad? Cuál es el valor de utilizar el femenino, ¿verdad? Y fue así como tan coherente, digamos, con, o sea, primero la experiencia y después vamos a reflexionar sobre la experiencia, ¿verdad? Me pareció súper, a mí fue muy, eso me impresionó mucho de cómo él llegó a este tema, que hace que 30 años era un tema todavía complejo de abordar, ¿verdad? Y de pronto teníamos como el impulso, pero no necesariamente aceptábamos la inclusión. Yo no recuerdo si fue en ese mismo espacio que Freire hace como una mirada autocrítica, ¿verdad? Y dice que él tampoco era una persona, yo no creo que haya usado la palabra feminista, en ese momento no me acuerdo, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero él hace como una autocrítica y dice, yo hace muchas décadas, o incluso iniciando a lo mejor el tema de educación popular, tampoco tenía incorporado así tan fehacientemente, tan claramente el tema de la igualdad de las mujeres y los hombres. Y eso también fue un aprendizaje para él que fue como incorporándolo de a poco, pero se me quedó tan grabado ese tema de la autocrítica respecto al tema de igualdad de hombres y mujeres que me impactó. No recuerdo si fue en ese mismo contexto que decía, pero ahora recuerdo esa su conversación en tal cual. Bruno, ¿otra memoria que tengas? Otra memoria más. No tengo fotos con él, porque la gente me decía, nosotros también yo estábamos, digamos, de mañana almorzábamos con él, cenábamos con él, etcétera, ¿verdad? Y la gente venía y sacaba fotos, porque yo tenía que sacar la foto, pero no había pasado el tiempo, ¿verdad? Yo sacaba la foto, se iba a la cámara, pasaba la foto. Y tengo una
la dimensión política de la educación, porque existía mucho que la educación es un instrumento político. Eso existía en varios. La otra cosa que me acordaba es que el sí hizo unos buenos salió correo semanal, puede ser, creo que fue el correo semanal. Cierto. Y fue muy interesante la porque bueno, que ya no sé, parecía que hice ya un problema. Yo, acá que ya que hablabas de que no hay casi fotos, ¿verdad? Sí, esa es la única. Ahí está Freire, Ani, Alba, Bruno, César, Silvia, José. ¿Quién está al lado de José? Es Idelín, en realidad. Ah, Idelín, por Dios, ¿qué Idelín, José? Y al lado de Idelín, Tu tesis de doctorado en ingeniería sobre Freire. Por eso estaba fascinado y nunca me perdone de como yo era como casi guardia, no quería que nadie me quitara, entonces le dije guarda tu cámara y en algún momento vamos a ver en qué momento te sacar la foto. Y tal vez así que cenamos, qué sé yo, terminó la jornada y después nos acordamos que la cámara estaba guardada en el auto, ¿verdad? Entonces nunca me perdonan de que le invitamos un registro fotográfico. la que estaba al lado de mí era un Victoria Real. De al lado. no le reconocí, le voy a mandar la foto ahora, qué maravilla. No le reconocí a Victoria, le voy a mandar. Yo recuerdo otra vez, me encontré con cooperativas, que pues, también que generaron mucha expectativa, obviamente, entre los cooperativistas, ¿verdad? Recuerdo demasiado fehacientemente también que Freire hizo así como un relato del origen de la cooperativa, al punto de partida, cuál era el sentido del cooperativismo, como recuperando así con mucha fuerza, eso, la idea central de cooperar, ¿verdad? De la solidaridad, del encuentro, y bueno, y fue así como muy crítico en relación al mundo cooperativo en ese momento, como que se había perdido la esencia del cooperativismo, como que el cooperativismo en ese momento se reducía a esta cuestión de aglutinarse en torno a la posibilidad de conseguir préstamos más económicos, etcétera, etcétera. Eso fue como, así como una mirada muy crítica también a todo lo vinculado al movimiento cooperativo. Y lo otro era que comía, bueno, a él le gustaba la rúcula, ¿verdad? Esto fue inolvidable porque era eso, dentro de la sencillez de Freire que mencionaba Ani, ¿verdad? Queríamos saber qué darle para la media mañana, diciendo rúcula nomás, y cuando esa rúcula era algo absolutamente inexistente en este país. Yo nunca había escuchado en la vida. Estamos por todos lados. Sí. Posibles. Y entonces dijo, bueno, lechuga nomás, y comía, ¿se acuerdan? Estaba sentado y comía lechuga en el intermedio. Yo decía, bueno, no soy tan flaco este hombre. Pero bueno, pura sabiduría, pura sencillez, realmente un placer. Yo no recuerdo exactamente qué año fue, ¿ustedes se acuerdan? Tenemos que rescatar en qué año fue y rescatar el artículo de Antonio Peche, ahora que mencionaste, Bruno, que vemos en los archivos y bueno, a lo mejor también sirve para la gente que está haciendo eso. En el no, porque desde que estamos los tres acá, yo estuve investigando desde el 91 y cuando vino Freire. Sí, así mismo. Fue el pudimos celebrar con ese cumpleaños, que creo que era el 17 de septiembre, fuimos a comer feijoada. A mí me sabe sobrar que te dejas tu cumpleaños con Freire, deja de celebrar tu cumpleaños. Ok.
Bueno, le agradecemos a Diana, a Ani y a Bruno este testimonio muy personal que más que nada nos acerca a ese perfil humano, humilde, profundo de Freire, sencillo, como son las personas sabias, ¿verdad? La personalidad de un sabio realmente. Y rescatamos un poco el hecho de que hay un artículo escrito sobre el evento en el correo semanal de Última Hora, un artículo escrito por Antonio Pecci. Nosotros no tenemos, vamos a intentar también rescatar, a ver qué es lo que dejó para la comunidad paraguaya que trabajaba en ese momento en el tema de educación popular. Vamos a recordar una vez más que la experiencia fundamental de Freire nace en el campo de la educación popular, pero que Freire termina transformando su preocupación no ya para el área de educación popular, digamos, educación de adultos, etcétera, etcétera, sino para todo lo que es el sistema escolar. Y termina refiriéndose concretamente al maestro, a la persona del docente, al educador que trabaja en el aula, ¿verdad? La pedagogía de la esperanza, la pedagogía de la autonomía, las conversaciones sobre se llama una de sus obras, algo así como recomendaciones para las personas que pretenden enseñar. Ya son mensajes como muy personales dirigidos a los docentes del sistema escolar. Por eso nosotros estamos trabajando con ese enfoque y estamos centrándonos no en su obra, por ejemplo, Pedagogía del Oprimido o Extensión y Comunicación, sino en más las obras que se centran en el tema de la escuela, en el sistema escolar. Si hay algún comentario sobre este tema del video que acabamos de ver, si alguien quiere decir algo, dejamos un breve espacio y pasamos al segundo punto de nuestra sesión de hoy. ¿Algún compañero o compañera que quiera decir algo al respecto? Un breve comentario, Miguel. Sí, ¿cómo no, David? Una delegación compuesta de 2 personas de la OTEP en 1989 participa del Congreso Fundacional de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación del Brasil. En enero del 89, Paulo Freire era secretario de Educación del municipio de São Paulo. En Campinas, que es otro municipio del mismo estado de São Paulo, se desarrolla este congreso y la delegación internacional viene a visitar al secretario de Educación, al renombrado Paulo Freire. Y evidentemente allí con el compañero Miguel Ángel Aquino pudimos apreciar esto que lamentablemente no estuvo muy bien el audio, pero que pudimos percibir de las bondades y la gran personalidad de Paulo Freire, el gran humanismo de Paulo Freire, en la conversación y en el intercambio que tuvimos y en el gran conocimiento que tenía Paulo Freire de la realidad de cada país, porque a la presentación de cada uno de los delegados, él fue haciendo algunas observaciones de la realidad de cada país al cual representábamos en esa oportunidad. O sea, tuvimos ese privilegio, digamos, de intercambiar brevemente con Paulo Freire y de justamente corroborar esto que estaban mencionando
los compañeros y compañeras que estuvieron en la organización del evento con la presencia de Pablo Freire aquí en Paraguay. Solo ese comentario, Miguel. Gracias, Gabriel. Excelente. Excelente, que reafirma, digamos, lo que ya se expresó en este testimonio. Si no hay algún otro comentario, podemos pasar entonces a la segunda parte de nuestra sesión. Habíamos propuesto a los participantes elegir 3 preguntas haciendo un repaso, digamos, de los conceptos de Freire, elegir 3 preguntas para responderlas, ¿verdad? De las 12 preguntas que formulamos. Elegir 3 y tratar de responder por escrito. Entonces, quiero dejar abierto el espacio para la gente que pudo llevar adelante esa tarea. O en todo caso, si no pudo responder por escrito, qué sé yo, pero pudo leer las preguntas y pensar algo al respecto, ahora vamos a abrir un pequeño espacio para repasar algunas de estas preguntas. Voy a mencionar cuáles son las preguntas, muy rápidamente. 1, ¿a qué llama Freire educación bancaria? 2, ¿qué significa que la ideología dominante siempre involucra metodologías bancarias? 3, ¿por qué dice Freire que el educador y educando se educan en el mismo proceso? 4, ¿cuál es el rol del educador en ese proceso? ¿Y cuáles son algunas de las cualidades imprescindibles del educador? 5, ¿qué significa que la práctica educativa debe partir del nivel del educando? 6, ¿cuáles son las diferencias entre el diálogo educativo y el adoctrinamiento? 7, ¿cuál es la diferencia entre ser condicionado y ser determinado por la cultura y por las circunstancias y las estructuras sociales? 8, ¿qué significa para Freire que el mundo no es algo dado? Él dice en un momento algo dado, insiste en ese concepto. ¿Y qué significa que el mundo no es algo dado? 9, ¿en qué sentido la lectura de la realidad precede a la lectura de la palabra? 10, ¿en qué sentido la educación es un problema político y ético? Este es un tema en el cual Freire insiste muchísimo, ¿verdad? Que la educación es una manera de hacer política. ¿Por qué dice eso? ¿Y por qué habla de una ética en la educación? 11, ¿de qué manera la educación es un factor de poder? Y 12, y última pregunta, ¿cómo Freire entiende el currículo y qué significa currículo o currículum, cualquiera de sus 2 formas, singular, y qué significa cambiar el currículo? Entonces, abrimos el debate para ver qué es lo que se pudo elaborar al respecto. Adrián Vera. Adrián está levantando la mano, parece que. Adrián Vera. Buenas noches. Buenas noches, Adrián. Adelante. Quisiera empezar con la primera pregunta. Ok. Es un término nuevo para mí. Primera vez escucho relacionado con Freire el término educación bancaria. Realmente pensaba que tenía que ver con números, pero nada que ver había sido. Voy a irme al grano. Es, digamos, depositar información, conocimiento, datos a los educandos. Entonces le considera, o sea, en este sistema, le considera a los educandos como un depósito. Ellos solamente recepcionan los conocimientos, los datos que el educador le da. Básicamente eso es educación bancaria.
sin darle la posibilidad a los educandos de discernir, de poder pensar y demás. ¿Puedo hablar más de educación bancaria o me quedo ahí? No sé. No, puedes seguir. Sería bueno que explique lo que pudiste entender de este tema. Y muchas veces se da cuando las clases son magistrales. Ese término sí me es familiar, en el cual el docente da su clase y los alumnos están ahí escuchando. Y sabemos bien que la atención que tiene un alumno, ponerle que atienden 10 minutos, te atienden, después pasan ese tiempo de 10 minutos y medio que ya empiezan a pensar otras cosas, empieza a distraerse y entonces el tiempo de enseñanza ahí ya medio que se pierde. No hay ese intercambio o una forma más provechosa, digamos. A esta forma también Freire le denomina pedagogía del oprimido. Entonces, a los educandos y también al educador se le considera oprimido, porque está dentro de una estructura opresora, en el cual el rol del docente o del educador es impartir conocimientos y el otro tiene que solamente recepcionar, recibir los datos que el docente le da. Hay como unos principios, digamos, dentro de esta educación bancaria, en el cual el educador aliena, en el cual el educador educa, el educando es educado. El educador sabe y el educando es el que no sabe. El educador piensa y el educando es un objeto pensado. Y el docente tiene, digamos, es el sujeto del proceso ahí, tiene más protagonismo. A esta situación Freire le denomina la contradicción. Hola, ¿qué tal? Entre el educador y el educando. Él pone el término la contradicción. ¿Por qué? Porque es un acto deshumanizador en donde el educando se convierte en seres para otros y no en un ser para sí. Para una estructura en la cual va a ser un mero objeto después. A raíz de esto, de esta situación, Freire propone una educación problematizadora, en el cual ya se pretende que quiere que se base a través del diálogo, de un modo que ambos, el educador y el educando, sean protagonistas del proceso educativo, dice. Freire a ambos, ya sea educador y educando, le considera seres incompletos y oprimidos, por lo tanto. Y a través del diálogo, la comunicación y la convivencia, ambos se liberan y se educan. De ahí surge el término educación liberadora. Ese término de educación liberadora, digamos, se puso más por el término educación problematizadora, o sea, surgió y se quedó más el término educación liberadora. Eso es lo que quiero decir. Correcto, Adrián. Excelente, yo creo que es muy interesante tu aporte. Pidió la palabra el compañero Gabriel Espínola. Para trasladar en el tiempo
y transportarnos a esta realidad actual. ¿Se puede considerar educación bancaria a lo que hoy de manera híbrida se está desarrollando? No es igual esto que desde la educación virtual se está llevando adelante, si se puede considerar en la misma tesis de educación bancaria. Es una pregunta la que me surge de esta situación. Correcto. Pasamos la pregunta a los participantes. A ver si yo entiendo bien la pregunta. La modalidad que se está usando hoy en lo que se llama educación a distancia o virtual, aquí en Paraguay al menos, no puede equipararse al concepto de educación bancaria. Ese es el sentido de la pregunta. Está a cargo de los participantes la posibilidad de responder. ¿No hay nadie que quisiera tomar esa pregunta? O en todo caso, hablar de las otras preguntas que están en este listado, ¿verdad? Si pudo reflexionar sobre alguna de estas preguntas y qué es lo que pudo elaborar. Y después retomamos la pregunta de Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ana le habla. Si se puede considerar educación bancaria. Sí, de hecho que sí. Pero yo creo que la situación es un poco más grave. En educación bancaria, los alumnos reciben datos, informaciones y ahora mismo ellos lo que hacen es copiar así preguntas directas. Ni siquiera datos le están llegando en su mente. Pero sí, educación bancaria. Los alumnos reciben un cúmulo de tareas que tienen que hacer y no se les da la oportunidad de opinar, de discernir, de dar su aporte, y en ese sentido es educación bancaria para mí, pero un poquito más grave porque no. Correcto, Ana. Sí. ¿Algo más? Y lastimosamente esta educación no le llega a todos. Hay alumnos que están en zona roja y no tienen la posibilidad de acceder ni siquiera a la educación bancaria porque no tienen el recurso económico como para fotocopiar, porque no tiene conectividad. Está un poco más grave la situación. De repente la solidaridad del maestro que le provee cada 15 días su fotocopia, su material didáctico, y la situación crítica de cuidar un poco la salud y la responsabilidad también de lo que dice o lo que se resuelve en esa institución de
de llevarlo toda la virtualidad y no tener recursos para ello. Está grave la Correcto. situación. ¿Vale? Correcto. Y eso, sí, ese es mi aporte. Muchas gracias, Ana. Fíjense que hay un concepto que va junto, pegado con el concepto de educación bancaria, que es el tema de memorización. Lo que señala Ana es que ni siquiera esa información se entiende y mucho menos le sirve al educante. No es una información que le sirva para algo. Y fundamentalmente se trata en la escuela de memorizar esa información para volver a vomitar esa información en el examen, a repetir esa información. Lo que hace la evaluación escolar es ver cuánto el alumno retuvo de esa información, ¿verdad? Para volver a reproducir, es decir, ese es el criterio de evaluación entonces de la educación bancaria. ¿Cuánto memorizó? No importa si después del examen a los 10 minutos ya se olvidó de esa información. Y es correcto, nos sirve esa información para el educando, no sirve. Y muchas veces ni siquiera entiende porque no pertenece, no tiene la posibilidad de incorporar a su visión de la realidad, porque no entiende, es como si nos hablaran en otro idioma. Daniela Alarcón, adelante. Muy buenas noches, profesor Miguelo. Buenas noches a los compañeros y compañeras que se están conectando en este curso tan interesante en la que estamos aprendiendo a Pablo Freire. Quería aportar nomás algo también a raíz de la pregunta del compañero Gabriel. Imagínense, dice Freire, la educación bancaria es un instrumento de la opresión porque pretende transformar la mentalidad de los alumnos y no la situación en la que se encuentra. Entonces, la pregunta va allí, en esta educación híbrida, virtual, se pretende transformar la mentalidad. ¿En qué sentido de nuestros alumnos? ¿O se pretende que el alumno pueda entender la situación o la realidad de la situación en la que estamos viviendo actualmente? O mejor dicho, si nuestro alumno tiene la lectura de la situación en la que vivimos. Y trasladamos por esa pregunta también, si esta educación actualmente la que estamos teniendo, nuestros compañeros docentes, tiene esa lectura de la situación en la que vivimos. Por allí un poco, ¿verdad? Para ir enriqueciendo un poco más. Correcto, Dani. Entonces tenemos que la educación bancaria es el mecanismo por el cual se le considera al alumno que no sabe un depósito de los conocimientos del profesor que sí sabe. Eso se reproduce en todo el sistema escolar, porque al profesor también le depositan en la cabeza, en su formación, en su capacitación, aquellos conocimientos que son caracterizados como los necesarios para el sistema escolar. En segundo lugar, tenemos el hecho de que ni siquiera se usa esa información, ni siquiera se entiende esa información. Por lo tanto, no le sirve a la persona. Tercero, que se basa en la memorización. Se memoriza. Por lo tanto, una vez que se repitió en la evaluación, ahí se acabó todo, digamos, ya no queda nada. Y tenemos un cuarto elemento que estaba señalando también Dani, y es igual para todos. No importa que los alumnos, las situaciones, las personas, las localidades sean diferentes.
La misma cosa es para todos, se usa una misma información para todos, ¿verdad? Entonces, esa información no sirve para comprender realmente la realidad. Si no se comprende la realidad, no hay ninguna posibilidad de cambiarla, de mejorarla. Por lo tanto, es un proceso en ese sentido que refuerza la opresión, refuerza la inconsciencia. Decía Adrián, refuerza la alienación. Alienación es estar extrañado de la realidad. La realidad es algo extraño. ¿Qué pasó? Se fue la señal, parece. Justo levanté la mano y se cortó. A lo mejor se fue la luz. Problema de conexión. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? Estamos también en vivo por el Facebook. Paula, ¿por qué no vas encaminando, encabezando para que los compañeros puedan ir interviniendo? Creo que podemos hacer mientras que venga la señal eso. Sí, sí, cómo no. Yo voy a verificar ahora nuestra transmisión, compañeros, y en base a eso, un ratito veo. Estos puntos, compañero, demuestra un poco, ¿verdad?, la insostenibilidad de lo que representa justamente la educación virtual. Todavía creo que nuestro país está muy lejos de generar realmente un espacio para la educación virtual. En ese sentido, me parece que nos hace falta muchísimo, ¿verdad? O sea, un poco en la reflexión nomás voy por todos los temas que ya venimos pasando, ¿verdad? Sí, Liz. Bien, efectivamente se fue la energía eléctrica, ahora se está retomando. Sí, tuvimos un corte de la energía eléctrica y acabamos de retomar. No te escuchamos, Liz. ¿Qué concretamente estabas planteando? No, planteaba justamente el tema de la conectividad, ¿verdad? Y algo relación un poco a la educación bancaria, ¿verdad? Hoy, al escuchar el año pasado el discurso de esta alumna del Colegio Nacional, no me recuerdo el nombre exactamente, y decía ella de que prácticamente los del tercer año han pasado justamente copiando y pegando. Y qué mejor forma de ejemplificar esta educación bancaria haciendo relación a esta cuestión virtual, ¿verdad? Que todavía uno, por un lado, no estamos preparados para la educación virtual y por otro lado, justamente que hoy prácticamente es un mero cumplimiento, o sea, con el fin nada más de terminar y finalmente para que nosotros podamos tener el título para ser justamente obreros otra vez de alguna empresa y seguir el mismo sistema bancario de siempre. Entonces, hago un poco de relación a estas situaciones con lo que estamos leyendo y lo que estamos aprendiendo en este curso. Correcto, Liz. Así mismo, excelente. Paola quería intervenir también.
Sí. Sí. No, no, profe, en la siguiente. ¿El qué? Denis. Buenas noches, compañeros, a todos. Justamente estuve escuchando atentamente las intervenciones de los compañeros en relación a la educación bancaria. En los bancos, el sistema educativo es idéntico al funcionamiento de un banco. Entonces, de ahí parte la teoría de Freire como un depósito de informaciones, y el sistema que están implementando ahora es idéntico, porque el sistema, los bancos, por ejemplo, tienen su sistema de calificación. Y los que pueden permanecen en el sistema y los que no pueden son descalificados. La misma cosa ocurre con los alumnos. Los que tienen conectividad reciben las informaciones para el sistema, y los que no tienen forma de conectarse no reciben. Entonces, el mismo sistema crea eso porque del universo de los alumnos, no son todos van a ser herramientas del sistema. Algunos van a ser excluidos del propio sistema. Entonces, yo entiendo de esa manera, y yo creo que es una apreciación perfecta de Freire cómo funciona ese mecanismo. Y el docente es hasta donde el sistema permite. Entonces, y de acuerdo a la formación del docente también, si es que las informaciones no le va a beneficiar para que esto continúe como están ahora, porque le beneficia a un grupo que son minoritarios, pero le manejan a la mayoría. Entonces, la educación es la herramienta perfecta para que esto no cambie como está ahora. Eso yo lo que entendía hasta ahora. Excelente, Denis. Les quiero proponer algo. Si no hay alguien que quisiera intervenir en este momento, les quiero proponer algo. Mirar un poquito las láminas en ese PowerPoint sobre la educación bancaria para profundizar un poco este concepto. Si están de acuerdo, o si hay alguien que quiera intervenir, ahora no hay ningún inconveniente. Si no, pasamos a proyectar un poco el PowerPoint y a comentar un poco ese PowerPoint sobre la educación bancaria. ¿Paula? Sí. Creo que amerita realmente profundizar esta parte, porque como bien decía el compañero Adrián, es relativamente casi nuevo, digamos. Para mí también me llama bastante la atención, ¿verdad? En el sentido de que lo que Freire critica con esta forma de educación fundamentalmente es porque se coloca al educando como un simple receptor. Él no es sujeto protagonista de su aprendizaje, de su propio aprendizaje, es considerado como un receptáculo de conocimiento. Y aquí en esta educación bancaria, el educador es el que habla, el que sabe y escoge contenido, es el que coloca y pone las reglas de juego. Es un mero receptor, entonces aquí el educando en esta forma de educación. Y el educando no tiene otra que adaptarse a un orden establecido. Y es en ese proceso que justamente se elimina la creatividad, la conciencia crítica y le impide el diálogo. O sea, en pocas palabras, el educador deposita conocimiento o información en la mente del educando, y es por eso que este tipo de educación es vertical autoritaria. Si nosotros esto que acabo de alguna manera describir sobre lo que es la educación bancaria, trasladamos a la pregunta y por ende realidad, situación de nuestra educación paraguaya, no solo desde la mirada del actual forma o formato, desde el actual formato híbrido de las clases híbridas, sino
vayamos un poquitito antes desde la presencialidad, ¿qué educación luego ya teníamos? Cuando que hoy lo que se está realizando es una transferencia de lo presencial, lo que se desarrollaba es desde lo presencial a la educación que es más a distancia, digamos. O sea, realmente requiere un profundo análisis diagnóstico de cómo es nuestra educación y cómo es que seguimos a través de justamente esta forma de educación que critica Paulo Freire, cómo es que se sigue reproduciendo en las aulas justamente esa verticalidad, ese autoritarismo, y donde no se coloca al educando como también un sujeto importante en su propio proceso de construcción sociocomunitario, de sus relaciones en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que amerita y es una pregunta provocadora que nos debe llevar justamente a mirar qué educación lo que realmente nosotros necesitamos. Eso. Correcto, Paula. Muy interesante. Para entender qué educación necesitamos, deberíamos tener más claro qué clase de educación nosotros estamos propiciando. Porque como dijiste, Paola, sí, es cierto, el educador es el que sabe, el que deposita, pero el educador también es un depósito de los conocimientos seleccionados por esferas técnicas superiores, en este caso el Ministerio de Educación. Es decir, se define, los contenidos están previamente definidos. Así que el educador también es un depósito que descarga los conocimientos o las informaciones que recibió, descarga en el alumno. Lo otro, muy importante, si criticamos la educación virtual, porque nos pone delante de los ojos su característica bancaria, porque vemos muy claramente que se trata de pasar un contenido a los alumnos, un contenido de información a los alumnos, y que casi eso es una formalidad, ni siquiera nos preocupamos en saber si entienden o no entienden. Pero la pregunta es, ¿en qué medida la educación presencial es diferente de la educación virtual? ¿En qué medida ambas, educación presencial, la que teníamos antes de la pandemia y la que tenemos ahora durante la pandemia, no tienen las mismas características de la educación bancaria? Esa sería la pregunta que queda flotando. Adrián. Sí, se me quedó, viste que una de las premisas de la educación bancaria también es narrar. El docente es un narrador, ya que hay información que tiene que decir, entonces su cuestión es narrar. Entonces el alumno está escuchando ahí. Y ahí me pienso en la materia, por ejemplo, historia. Porque matemática, física, química y eso es otra forma. Pero historia, entonces el docente va presentando el contenido, la guerra, tal cosa, las batallas, va narrando y el alumno le mira ahí. Después que sigue, completar las actividades que hay debajo, el ministerio te provee los libros, las actividades, preguntas. Está la información ahí arriba, es cuestión de buscar la información que está arriba y puedes completar las preguntas que están abajo, inclusive verdadero o falso, y basándose en la información que está en la página anterior, por ejemplo. Así es la cuestión. Eso es contra educación bancaria. Nada más. Correcto, Adrián. Con un agravante. Ayer tuvimos la información de la recuperación de algunos documentos relativos a la independencia paraguaya.
Nosotros enseñamos que la independencia se produjo el 14 y 15 de mayo, que hubo una revolución dirigida por los próceres y que la revolución era contra el poder colonial. Resulta que en la declaración del 15 de mayo, donde queda el gobernador español en el gobierno revolucionario, en el gobierno independiente, queda el mismo gobernador Velasco como jefe del gobierno con otras 2 personas más, se reconoce la autoridad del rey de España, Fernando II, como única autoridad competente del Paraguay. Quiere decir, nos independizamos de España reconociendo la autoridad del rey de España sobre el Paraguay. En resumidas cuentas, no hubo independencia. Y nosotros, en todos los libros de historia, en todas las clases de historia, hablamos de ese proceso de la independencia como si hubiera sido así. Entonces me parece que amerita una reflexión esa manera de enseñar que ni siquiera es rigurosa con respecto a lo que ocurrió, sino que es un mito que se inventó en algún momento y que repetimos como loros los profesores y también los alumnos cuando repiten, ¿verdad? Cuando se acuerdan, en ese caso. ¿Algún comentario al respecto que quieran hacer? Pero que quede claro que la independencia no fue el 14 y 15 de mayo de 1811, porque Paraguay siguió reconociendo la autoridad del rey de España. Vamos a ver qué hacemos en el futuro con el problema de la independencia. Si están de acuerdo, podemos pasar un poco las láminas sobre el tema de la educación bancaria, simplemente para seguir reflexionando sobre este mismo problema. Bueno, ahí tienen una primera lámina. Si alguien quisiera comentar, dejamos siempre abierto el debate sobre este tema. Si no, podemos pasar a la segunda lámina, a ver si hay alguna intervención al respecto. Sí. ¿Algún comentario? Las láminas, por ejemplo, el primero y este segundo. El primero es el docente deposita información. El educando es el depósito. En esta lámina que muestra que los educandos son pura oreja, entonces meramente su función es escuchar lo que el profesor está diciendo ahí. Es una clase magistral. Son como autómatas ahí los alumnos con la función de solamente escuchar, sin discernir, sin tener ningún pensamiento crítico, nada, reflexión cero, nada. Eso nomás. Seguimos con la tercera lámina. A ver, Adrián, si hay algún comentario u otro participante que quiera comentar. Se puede contextualizar también al ámbito político partidario. Un politiquero dando promesas o dávila o repartiendo panchos o bolsitas de alimentos. O sea,
La educación bancaria me parece que no hay que circunscribirlo solo en el ámbito de aula. Me parece que el sistema utiliza todos los elementos para consolidar la educación bancaria. Es decir, considerarnos a todos nosotros pasivos y prepararnos para continuar siendo pasivos. Correcto. Acuérdense de lo que dijo Freire. Muy claramente dijo, las ideologías dominantes siempre utilizan metodologías bancarias, relaciones jerárquicas, asimétricas, de subordinación, de obediencia, de sometimiento. Y es cierto que lo planteaba él, en todos los ámbitos se repite esto, en nombre de la necesidad de que la gente aprenda, conozca, sepa o vote de una determinada manera, se le condiciona dándole información desde arriba sin posibilidad de poder hacer ese ejercicio que hoy estamos haciendo, que es discutir, debatir, ver un problema desde diferentes ámbitos. Seguimos con la lámina siguiente, a ver qué les suscita esta lámina. Creo que tenemos que considerar muy bien lo que dijo el señor Gabriel, que no nos quedemos solo en el ámbito educativo. Creo que inclusive es más provechoso mirar desde el ámbito de la situación política, del ámbito de los gobernantes y todas esas cosas. Por ejemplo, en esta lámina muestra ahí la docente que está moldeando los conocimientos de los alumnos. ¿Cómo podría ser eso? Los lineamientos que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todas esas cosas quieren imponer a través del sistema educativo, y los gobiernos y el Ministerio de Educación vienen a ser simples títeres. No importa el ministro de Educación que esté, cualquiera nomás que esté, pero que siga los lineamientos que están ahí, ya sea del Fondo Monetario o del Banco Mundial. Creo que muy bien lo que dijo Gabriel, que a partir de ahora realmente enfoquemos esta cuestión saliendo ya del ámbito educativo. Va a ser muchísimo más provechoso inclusive. Eso no. Excelente, Adrián. Muy buena observación. Paola. Sí, profe, creo que este dibujo, por cierto, muy didáctico, explica en gran medida eso que usted complementó seguido a la intervención que me refería en cuanto a el concepto de educación bancaria. El docente también forma parte de esa estructura de opresión y por ende se encarga también, entonces, por eso, de revisar también con los educandos. Probablemente estos niños tienen algunas ideas creativas, pero eso se va cortando, eso se va limitando y por tanto no se da el espacio para el diálogo, no se da el espacio para la creatividad, para la conciencia crítica propiamente, que debería ser la apuesta que se tenga que hacer en educación. Sin embargo, creo que este dibujo es bastante didáctico en cuanto a eso. Esto lo trasladamos hoy a ejemplo de lo que nosotros siempre venimos diciendo como organización OTEP auténtica cuando hacemos la crítica, cuando no solamente hacemos la crítica, sino que desde la crítica definimos cómo funciona el ente matriz del Ministerio de Educación. Esa estructura verticalista, esa estructura autoritaria de siempre,
que no permite, como bien lo decía el compañero en la sesión anterior, no te permite esa posibilidad de plantear, inclusive con cierta creatividad, el desarrollo mismo de tu proceso de aula, de tu proceso educativo, de cómo vas a encarar como docente tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ahí, profesor. Correcto, correcto, Paola. Ahora, quiero recordar una cosa sobre lo que dijiste. Es cierto, el sistema no te permite. Acuérdense de aquello que decía Freire en el video. El sistema de dominación no te va a dar esa herramienta, no te va a permitir. No hay que esperar que el sistema te dé. Es decir, la posibilidad de cambiar esa forma de relacionarse en la educación es una conquista del docente en el espacio del aula. Mientras el docente no se replantee su práctica educativa en el espacio del aula, para volver al tema de la relación pedagógica, no va a haber ningún cambio. Ese cambio no va a venir de arriba. Ese cambio solamente puede venir desde el cambio de las prácticas educativas. Liz había pedido la palabra y después Jorge. Sí, siguiendo un poquitito de lo que decía justamente la línea de Paola, ¿verdad? Que me prácticamente dio un resumen de esta situación. Cuando yo miro esta imagen, digo yo que es muy complejo para que nosotros podamos romper con esa práctica que nos han adoctrinado o nos han educado, nos han enseñado. Entonces, hacer que vos, que tus alumnos justamente tengan otro nivel de criticidad, que tengan otro nivel de pensamiento, eso muchas veces cuesta. Si cuando vos no recibiste la orientación para poder hacerlo de manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros los docentes cuando salimos de la universidad replicamos lo que hemos recibido en aula? Entonces, ahí es donde yo justamente me planteo cómo romper, eso sí, desde nuestros antepasados venimos trayendo esa práctica y es muy difícil así sin una capacitación, un replanteo desde mi práctica pedagógica. Si no existe eso, es muy complejo hacer justamente que el niño tenga una diferente forma de rendir, de expresarse, de hablar, varios factores, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro lado, yo miro justamente eso y me pongo también en el lugar del maestro. Fui maestra desde los más chiquititos hasta los más grandes y hasta hoy en día, y realmente es molestoso cuando vos querés siempre una línea verticalista y hay un alumno que allí, un chico superdotado, por ejemplo, que ya maneja toda la información, que ya maneja todo el currículum, y sinceramente hablando así entre docentes, nosotros nos quedamos como desarmados frente a estos chicos, por ejemplo, que ya tiene una gama de informaciones y vos querés enseñarle con una información antigua. Desde el currículum hablamos ahí, ¿verdad? Desde la formación de los docentes hablamos, y por otro lado es molestoso cuando hay un chico que maneja mucho más que vos la información. Entonces ahí ese choque justamente genera toda una dificultad, y conciliar todo eso dentro de un proceso de diálogo, de armonización, de aprendizaje y de construcción es muy complejo, pero no obviamente imposible. A eso nada más resaltando todo lo que dijo justamente Paola, que es en esa línea justamente siguiendo un poco mi aporte. Gracias, compañero. Correcto, Liz. Tocaste un tema que vamos a seguir discutiendo hasta que termine este curso, que es cómo cambiar esta práctica. Esa es nuestra preocupación fundamental. No estamos haciendo una reflexión sobre Freire por conocer sus ideas y compañía solamente, sino para ver cómo concretamente, de acuerdo a esas orientaciones, podemos cambiar nuestras prácticas. A pesar de estar adoctrinados, como decía Freire, acuérdense, estamos influenciados
pero no estamos determinados, tenemos posibilidad de cambiar y muchas veces el cambio puede ser mínimo. Escucharle a un alumno puede ser el cambio. Escucharle a los alumnos, porque los alumnos no solamente pueden ser superdotados, pueden estar aburridos porque les enseñamos cosas que no les dice nada para su realidad y su problemática actual. Entonces, de repente, escuchar puede ser un gran cambio en las prácticas educativas. Nosotros pensamos que pueden ser enormes cambios metodológicos y compañía, y a lo mejor puede ser un pequeño cambio que es vincularnos humanamente con ese alumno, que es una persona que tiene conocimiento, que tiene una comprensión de la realidad y que nosotros no conocemos porque nos encomendaron pasarle información. El compañero Jorge pidió la palabra y después Marta. Buenas noches, compañeros, compañeras. En primer lugar, agradecerle a cada uno por el apoyo que me brindó a mí y a la familia en un momento en el momento que estuvimos pasando no tan bueno, ¿verdad? Por donde uno de mis hermanos ha caído en batalla. Pues estamos en batalla contra el virus ante la irresponsabilidad de nuestro gobernante. Primeramente, quiero agradecerle a todos y cada uno que de alguna u otra manera han brindado su apoyo y me ha dado la fuerza necesaria. Y por otro lado, conectarme un poco a lo que estamos siguiendo en este taller sobre Paulo Freire y mirando fijamente a la lámina, se nota que la maestra trae una idea, un pensamiento ya cuadrado en este caso, y recibe a estos 4 niños con diferente idea o diferente molde que se ve, pero a 2 ya le encuadró y va por el tercero. Se entiende que va a transmitir lo mismo a cada uno y va probablemente hasta obligarlo que sea de esa manera. Y eso, si la lámina reproducimos a lo que es lo real, en tiempo real, como se dice hoy en día, solemos decir, especialmente nosotros los que estamos hace tiempo en el magisterio, hemos enseñado mucho, hemos pasado mucho tiempo con diferentes grupos. Sin embargo, nuestros exalumnos siguen votando a la misma gente, es decir, siguen apostando por lo mismo, es decir, no hemos sido capaces de generar cambios en sus ideas, en su pensamiento, por eso sigue repitiendo los mismos errores que todos, ¿verdad? Entonces, es un poco si hacemos el análisis o hacemos una catarsis de lo que hemos enseñado, vemos que hemos avanzado muy poco en lo que muchas veces predicamos, ¿verdad? En el cambio de mentalidad o cambio de pensamiento de los alumnos y hasta generaciones que han pasado con nosotros por nuestra aula. Entonces, nada más decir un poco eso desde mi visión y entendimiento con relación a lo que representa esta lámina, compañero y profesor Miguel Ángel. Muchas gracias, Jorge. No olvidemos que las ideologías educativas declaran la importancia de las diferencias entre las personas. Todas las personas somos diferentes, no solamente somos diferentes físicamente, somos diferentes en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra comprensión, en la rapidez con que captamos algunas cuestiones, en la formación que tuvimos, en fin, hay vastas diferencias entre las personas. Todo eso es lo que se castra en la escuela y se forma un ciudadano, como bien dijiste, Jorge, con una idea cuadrada, una cosa bien recortada que les hace a todos uniforme y que en el fondo es la manera de no pensar la realidad y de no valorar
las diferencias que hay en la sociedad. Por eso que cuando alguien es diferente en la escuela, sea un profesor o sea un alumno, se dice es un profesor problemático. Crea problemas, crea dificultades, siempre está saliendo con algo diferente. Y lo mismo el alumno, es decir, le calificamos mal al alumno que es diferente, al alumno que no se adapta a la uniformidad que nos pidieron producir dentro de la escuela. Correctísimo. Marta, por favor. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, Marta. Bueno, y mirando esta imagen no estoy nada bien. ¿Cuántos de nosotros sufrimos la poda en las instituciones educativas de todos los niveles? Y seguimos aplicando lo mismo en nuestra función. Tenemos la posibilidad de un poquitito mejorar, cambiar, pero cuesta ser diferente y hacer un trabajo diferente. Recién dijiste, sos diferente, querés innovar, hacer algo bueno. Sos el colega más odiado, el problemático, no cuadrás en nada. Nande Jaimo ve, más ve nande la hui. Y entonces, para no estar en esa posición de que nadie te quiere, que dentro de la sociedad, lo más fácil que hace el propio docente es, coño, encuadrar. Vuelvo otra vez en el mismo frasco. Nos cuesta a nosotros, Yandengo, y expresar nuestras propias ideas. Nos cuesta dejar de ser fanáticos por los partidos tradicionales. Porque si vos no sos del Partido Liberal, del Partido Colorado, pues vos no sos nadie, luego en Paraguay prácticamente. Es el pensamiento que se tienen, desde Colorado, donde liberal, nada en Cajajanguá, en algo. ¿Y cómo vamos a pretender que se vote diferente, siendo que nuestros propios colegas son precandidatos a intendencia, a concejalía por el mismo partido político que siempre nos ató a toda esta miseria que estamos citando? Hace rato Adrián dijo que el docente también es oprimido, es reoprimido. Por ahora entramos por concurso al sistema educativo para poder enseñar al Magisterio Nacional. Cuando no se concursaba, entrabas por tu partido político. Pero estabas encuadrado, atado de manos y pies. Ahora por lo menos, por el concurso podemos, por lo menos, entrar los diferentes también. Y esta cuestión que nosotros estamos haciendo ahora, yo me di cuenta que hoy no hubo el mismo entusiasmo que el primer día del encuentro, que parece que todos lo queríamos hablar. Y así también nos sucede en nuestro ámbito laboral, de que rápido nos vamos desanimando y quedándonos otra vez en el frasco en la cual estábamos. Yo me tuve que conectar recién por Facebook porque no entendía nada de lo que pasaba acá por Zoom, pero añeces, anda y catuja, además de ver la Facebook. Acá la mopa y catuja es algo y se llega a llegar porque no puedo hablar ahí. A mí me preocupa ser diferente, ser docente diferente, porque hay coaipatante últimamente la topan. Nadie quiere ser diferente, porque el sistema no permite la supervivencia de gente diferente. Y si procuras ser diferente que la imagen que estamos viendo, vas a ser recortada, vas a ser podada. Entonces muchas veces seguimos en la misma cosa. Ana hace rato dijo que
los estudiantes no opinan, no son, Paula dijo creativos. ¿Cómo van a opinar y cómo van a ser creativos si el docente luego no es creativo, no opina? Va a ver, y más que de acá hasta acá y pecopia ya imagina. Como si fuera que se va al banco, firma los papeles que tiene que firmar, entrega, le sella el cajero, upájese. Sí mismo es también el sistema educativo. En la presencial o ahora esta distancia que tenemos, porque muchos giran como giros el contenido del día, de suerte donde haga usted recibir y descargar. Lleva, banco y té, mombón de vender, pues ya puedo subir. No yo penado y no penaña. Y el propio docente es así también. Nosotros queremos ser revolucionarios también desde la OTEP. Así como este intelectual fue en su tiempo revolucionario, con sus ideas, con sus pensamientos. Y nosotros nos estamos preparando para eso. ¿Cuántos de nosotros va a aguantar ser diferente? ¿Cuántos de nosotros va a aceptar salir del molde y de su propia comodidad? Hasta ahí, compañero. Muchas gracias, Marta. Muy interesante lo que planteas. Creo que nos hace pensar a todos en las dificultades que implica cambiar. Hoy decía Dani, mientras no comprendamos la realidad, no podemos pretender cambiar eso. Y yo creo que vos estás matizando, Marta, el tema de la práctica educativa del docente, porque estás diciendo, nos da gusto mirarse en el espejo, nos da gusto ver cómo es nuestra práctica. Y uno se siente insatisfecho con lo que hace cada día, pero a la vez siente miedo de cambiar eso porque no sabemos si vamos a aguantar la presión. Porque obviamente no es una tarea que uno pueda hacer solo. Necesita necesariamente el acompañamiento de otros colegas para que esta no sea una tarea heroica y solitaria, digamos. Se necesita darle alguna organicidad al cambio. O si no, no es posible. O si no, es, como es que dice el dicho, una golondrina no hace primavera. Hay que ir estructurando este cambio, hay que ir ampliando, hay que ir incorporando a más gente. Pero primero tenemos que tener claro cuál es el problema y cómo podemos ir cambiando eso. Humberto quería participar. Adelante, Humberto, te escuchamos. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Adelante, Humberto. No, justamente quería hablar un poco sobre esa imagen que para mí que el propio docente no quiere que su alumno piense. No quiere o no le conviene. Porque muchas veces no estamos capacitados para sobrellevar cuando mi alumno me cuestiona, ¿verdad? O sea, que me conviene a mí que el alumno acepte todo lo que yo le diga. Y cuando el alumno me cuestiona, ahí ya es, así como dijo alguien, ya es revolucionario. Y entonces, eso es lo que hacemos muchas veces, ¿verdad? Le oprimimos a nuestros propios alumnos para que sigan lo que a mí me conviene. Yo quiero que mi alumno sea obediente, sea respetuoso, entonces mejor que se calle y no opine. Entonces estamos hablando de que le conviene al propio docente, le conviene en muchos casos que el alumno esté oprimido, ¿verdad? Eso era lo que quería más o menos compartir con ustedes. Muchas gracias, Humberto. Eso nos confronta, como decíamos,
nos hace a mirar al espejo sobre cuáles son los valores que nosotros manejamos en nuestra práctica. ¿Qué es lo que valoramos nosotros del alumno? Su capacidad de repetir, su capacidad de adaptarse, de obedecer, de ser uniformes, de ser todos iguales, hacer todas las mismas cosas, trabajar todos al mismo ritmo, cuando sabemos muy bien que las personas trabajamos a ritmos muy diferentes, que tenemos maneras de comprender muy diferentes, ¿verdad? Hay gente que escuchando aprende muy rápido, hay gente que necesita mirar, leer para aprender, hay otra gente que necesita experimentar más para aprender. Y todas las personas tienen diferencias en ese sentido, pero le tratamos a todos como si fueran iguales y como si todos tuvieran las mismas capacidades. En la próxima lámina vamos a tocar más a fondo este problema. Le escuchamos ahora a Dani. Compa, no, yo creo que se adecua un poco a la pregunta número 7, esta lámina, que habla del condicionado y ser determinado. Bueno, pero hace un poco me tocó hablar con un amigo y me dijo que hoy día el problema de los jóvenes es que hay mucha gente que le encuadran a los jóvenes, o sea, le meten un cuadro y le hace entender eso como que ese es la línea correcta. Y es ahí donde los jóvenes fracasan, me dicen. Por ejemplo, un papá que le dice a su hijo, no, yo soy docente y vos tenés que ser otra vez docente. O que la mamá le dice, no, denme mendalla a la emboria, juren de mendalla a rico. O sea, le meten un cuadro y le hacen entender eso. Que esa es la línea correcta, ¿verdad? Más o menos eso es lo que la profesora le está enseñando a sus alumnos. La profe tiene un cuadro de lo que ella cree que es correcto y le quiere meter a todos sus alumnos en ese cuadro. ¿Y qué pasa con nuestros jóvenes que siguen el mismo cuadro? Se le encasilla en una misma idea y muchas veces uno de esos jóvenes que terminan el bachillerato dice, bueno, yo voy a estudiar contabilidad. Y la perrada se va detrás de ese compañero a estudiar contabilidad. Porque ellos no saben, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Entonces, en el transcurso del curso o de su carrera, había sido no le gustó al joven y deja esa carrera. O había sido no le gustó enseñar, entonces no hace bien ese trabajo, porque su mamá le exige ser maestra, ¿verdad? Entonces, el error más grande es considerarle a todos en una misma enseñanza, en un mismo cuadro, y es ahí donde fracasa el ser humano. Quería compartir, ¿no? Porque, mira, un amigo hace rato me compartió eso y creo que es muy oportuno compartir con todos, ¿verdad? Muchas veces queremos hacer eso con nuestros hijos, con nuestros alumnos. Ustedes tienen que ser así, tienen que seguir así. Y es donde fracasa la educación de la sociedad, donde fracasamos nosotros como sociedad misma. Creo que usted estaba diciendo hace rato, no todos somos iguales. ¿Y por qué vamos a recibir una educación igualitaria entre todos? No se puede. Cada uno tenemos lo que nos gusta y la formación debe ser de esa forma, ¿verdad? Hay que ser una formación liberadora. Creo que la gente tiene que elegir lo que cree que le gusta, ¿verdad? Eso nomás, compañeros. Correctísimo, Dani, muy interesante. Nuestro discurso en la educación, el alumno tiene que ser sujeto de su propio desarrollo. Así dicen los documentos de la transformación educativa, por ejemplo. Y en realidad como estamos discutiendo acá, lo que propiciamos es que el alumno sea fotocopia. Así como queremos que nuestros hijos sean fotocopias de nuestra vida.
porque pensamos que somos lo mejor, lo más conveniente para ellos. Entonces queremos que sean fotocopias, que piensen como nosotros. No partimos de la base que son personas autónomas que tienen que crear su propio desarrollo, su propia manera de pensar, su propia comprensión de la vida, que necesariamente son diferentes a las que nosotros tenemos. En algunas cosas pueden ser iguales, pero en otras tienen que ser necesariamente diferentes. Les propongo pasar a la siguiente lámina, que es muy interesante porque toca estos temas. Podemos pasar. Fíjense bien en la lámina de los animalitos que están frente al profesor sentado en su mesa. No sé si se lee bien el texto del dibujo. ¿Hay alguien que quisiera comentar cómo entiende este dibujo? Este es un tema clave de nuestra educación. Jorge. Jorge quiere hacer un comentario. Adelante, Jorge. Sí, gracias. No, ese sería la evaluación PISA en modo dibujo. Sí. Es decir, tratar de estandarizar todo sin que se considere las individualidades o la diferencia individual de cada uno. Porque en este caso, el que va a tener, en el ejemplo concreto del dibujo, el que va a tener la mayor posibilidad va a ser el amigo mono. Y el que más dificultad va a tener es el elefante, ¿verdad? Entonces, de ese modo, al dar esa indicación, el maestro no considera absolutamente las diferencias individuales y trata de medir con una misma vara a todos por igual. Correctísimo, Jorge. Muy certera tu explicación. Para terminar nada más. Sí, Jorge. Es lo que también se intentó y de alguna manera se introdujo por debajo de la mesa el famoso plan maestro que Robert Cano vino bajo el brazo queriendo ser la estrella más o menos del mes, que así le fue dicho sea de paso, ¿verdad? Pero era reprisar todo esto en ese plan maestro que digo Mesa River porque hoy de alguna manera están incorporando dentro de lo que es la plataforma MEC. Gracias. ¿Cómo le llamarías, Jorge, vos a esta lámina? ¿Qué nombre le pondrías? Pizza de... Muy bien. Esto es pizza. Exactamente. Ana quiere intervenir, por favor. Adelante, Ana. Sí, también en la línea del compañero, pero para aportar un poquito más la pedagogía de Freire, que enfatiza la realidad de cada uno. Dice, primero hay que ver la realidad y después alfabetizar en una parte. Y cada animalito es diferente y tiene diferentes realidades. Y al mono le tengo que tratar como mono, al elefante como elefante, al pescado como pescado, y partir de su propia realidad, de su propio conocimiento, capacidades y eso primero y después orientar un poco.
pero también el querer meterlo a toda una variedad en una bolsa es lo que la educación bancaria pretende. Y no es una educación, es una falacia, es un deseducación, vamos a decirle, lo contrario de educación. Muy interesante de ver la realidad de cada uno y partir de la realidad para ir avanzando. Es también la teoría de Freire. Y eso. Correctísimo, Ana, excelente. María Azu, le escuchamos a María Azu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí yo le veo al Banco Mundial. Más o menos. Siempre hay que partir, ¿verdad? Hay que saber partir de todos los niveles donde el educador, ¿verdad? Está. Y los educando también. ¿De qué nivel viene? Ya sea político, ideológico, cultural. Siempre pues tenemos que, o sea que nadie puede enseñar a nadie a amar, ¿verdad? Si no tenemos, ¿verdad? Como ética. La única forma de enseñar siempre es amar o amando. El amor también es una transformación definitiva para todos. Si hablamos ya de vocación, el educador pues tiene que ser sensible, tiene que ser auténtico, tiene que tener gusto. Y Pablo Freire bien lo describía, que la educación es un arte, que tiene que ser el educador tiene que ser ético. Y así como dijo Marta, hay que asumir el miedo. Si nos escondemos, pues nunca vamos a poder superar. Y solamente enfrentando vamos a poder vencer todo esto. Y siempre, pues, para mí y para muchos, la falta de coherencia también no reconociendo, ¿verdad? La forma en que actuamos cuando practicamos, decimos y no hacemos. La incoherencia en la práctica. Y siempre pues con la educación también el problema no solamente viene de lo pedagógico. Siempre también los problemas van a ser éticos en cuanto al educando. También va a ser un problema político y también un problema financiero cuando estamos hablando de la educación bancaria. Una de las tareas que el educador debe hacer es rehacer. Rehacer en el sentido de que debemos volver a pintar al mundo más o menos. Porque, como decía la ética, Pablo Freire decía también una parte, es posible que la vida sin sueño
pero no la existencia humana y una historia sin sueño. Y cuando, después de todo eso viene, ¿verdad?, el tema de la reforma, que ahora están tirando la transformación educativa, cuando quieren transformar, cuando quieren cambiar, y la escuela no se transformará nunca si es que nosotros mismos no cambiamos. Y si es que nos enfrentamos también por el tema de la actualidad hoy, en la cual estamos atravesando, ¿verdad?, con esta pandemia, cómo están aprovechando. Ahí el Banco Mundial está aprovechando porque sabe bien que el buitre, el cuervo ese, es el único que fácilmente va a ir al árbol. Y ahí el MED y los empresarios, que son los caiguazú, es lo que va a trepar, pero más rápido va a llegar el buitre. Y nosotros somos ahí ya, lástima que ya no hay burro acá, pero hay pingüino. El pingüino y el pescado, pea jina ñande. Ñande jina pea la ñande la ya tiruta jina ya sufrita todas las consecuencias, ya que el perro puede ser que sea el supervisor, el director departamental, más o menos, el que está custodiando ni catuyo yupina peguira matare. Pero ja, la putata oñano, güey. Más o menos así. Y es difícil la situación si es que no enfrentamos. Y Paulo Freire es un gran personaje que nos trae mucha enseñanza. Y como decía Pablo, querido Pablo, ¿por qué tu pensamiento y tu vida nos han marcado para siempre? Pienso que en verdad estás aquí entre nosotros, inspirándonos para fortalecernos, ¿verdad?, como persona en la lucha por la verdadera revolución, todavía inalcanzables. Y más o menos PABC, AIME y muchos compañeros estamos en esa situación aún, pero resistimos todavía. ¿Y hasta ahí? Excelente, María Azu. Lo que queda pendiente para otro momento, vamos a reflexionar un poco sobre qué quiere decir el tema de la ética, que el educador haga una opción ética. Sobre eso vamos a trabajar más después. Le doy la palabra a Denis y con eso cerramos un poco la participación por nuestro tiempo. A ver qué hacemos con los minutitos que nos quedan. Adelante, Denis. Sí, esto se dice en la escuela. Se quiere hacer entender que a todos los alumnos que mañana, el día de mañana, ellos pueden ser presidentes de la República o semejante ministro o jueces, toda esa historia. Pero sabemos muy bien que eso es imposible, porque la estructura ya está, la cadena de mando ya está diseñado. Si no hay una reacción masiva, si no hay un pensamiento diferente, esto jamás va a ocurrir. Yo más bien, hay un problema central acá que no se toca, pero que influye en la sociedad, que es lo religioso. Ahora mismo, por ejemplo, la mayoría te dicen, no, pea covirungo y no hay Biblia, pero guana te imasu ahí, hayan de yucana o inde. Ahora, fe o curata, hay que tener fe nomás. Y después, curata, güey, no hace falta ni la vacuna. Entonces, mientras tanto los grandes intérpretes de esta sociedad neoliberal lanzan su propaganda y la supuesta normalidad, mientras tanto la mayoría de los docentes que están en el sistema educativo continúa con su mismo tranco,
no hacen nada para cambiar esto. Algunos lo que son reaccionarios y otros más lo que tienen la mentalidad de para que esto se cambie y se le ve como algo raro, tipo personaje mitológico lento y si tu discurso va en contramano. Entonces, como estaba manifestando algunos de los compañeros también, ser coherente, que hace una pelea para no encuadrarte a lo que están ya, a los diseñadores. Está complicado, pero tenemos que salir de ese pozo, pero en la hora de la verdad la mayoría se plaguean y al mismo tiempo sirven al opresor. Muy bien. Hoy estamos viendo, Denis, que no es cierto lo que dice ese dicho, la tal de Coazú, pero Nayan de Yucay, Nayan de Yucay. Y hoy estamos viendo lo contrario, ¿no? Hoy estamos viviendo lo contrario. La ignorancia es un factor muy fuerte de la opresión y es un factor muy fuerte de los perjuicios que tiene para los sectores oprimidos hoy, por ejemplo, en el campo de la salud. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos una educación en materia de salud. Entonces cada uno piensa de acuerdo a las cosas que corren por las redes, que no existe luego este virus, que es cuento, que es un castigo de Dios, que esto, que lo otro. Y esas son expresiones de la dificultad de entender a cabalidad la realidad. Estamos con un problema, como le llamaría Freire, de que no podemos pasar de la conciencia ingenua a una conciencia más crítica. Hay muchas cosas que vamos a dejar sin poder tocar. Me gustaría simplemente, como prometimos, mostrar un poquito algo más sobre el método. Les quiero mostrar una lámina de el libro de alfabetización, el librito de alfabetización que se usó con las ligas agrarias para entender cómo trabajaban con el método Freire el tema de ir de la realidad mediante el diálogo a la palabra. Primero la realidad, después la palabra. Esa es la consigna de Freire. Entonces vemos que, por ejemplo, se eligió en esta lámina, en esta página, que es la página 27 del libro, está ahí abajo, se eligió la palabra Mburubishá. ¿De dónde salió la palabra Mburubishá? Del diálogo que se fue teniendo con el grupo que estaba haciendo su proceso de alfabetización. Y ahí aparece la palabra Mburubishá como una palabra muy importante para el grupo, que le interesa al grupo. Entonces se escribe la palabra Mburubishá. En la primera parte de arriba se ve, podemos pasar a la segunda, a la siguiente, ahí. En la siguiente se ve cómo se descompone en sílabas, porque la palabra empieza con M larga, y ahí se descompone en sílabas, y se identifica, digamos, en términos del código alfabético, quiere decir las letras, se identifica cuáles son las letras con las cuales comienza esa palabra Mburubishá. Pero una palabra que le interesa a la gente, le interesa analizar. ¿Qué ideas o qué conceptos surgen en la discusión que se tiene con la gente? ¿A qué ideas está relacionada la palabra Mburubishá? Que empiezan con MB, con la letra MB. Bareté, Mbocá, Boriajú, Boy. Esas son las palabras que aparecen en el grupo, que el mismo grupo identifica
como palabras que comienzan de la misma manera que la palabra Mburubishá. Y después se construyen las frases. A ver, ¿qué frase podemos construir con eso? Por ejemplo, con Mburubishá imbarete. Ahí se usa la palabra Mburubishá, se usa la palabra imbarete. Jae invoca. Se usa la palabra invocar en la construcción de la frase. Pero ahora viene lo mejor, lo último, que es la experiencia de la gente con respecto a el rol, en la tarea que ejerce ese Mburubishá. Oye, purú y supe, upevare el purú, japishá moria mire. Se le usa a él, se le utiliza. Por eso que él le pisa, pasa por encima, abusa de las personas pobres. Es decir, hay un desarrollo conceptual de la palabra Mburubishá, del rol que ejerce el Mburubishá. Entonces, este es el método que se va siguiendo en el proceso de alfabetización, donde después de analizar la realidad con respecto a la palabra Mburubishá, salió la palabra Mburubishá como interés del grupo, se analiza qué significa Mburubishá, ¿verdad? Se ve cómo se construye esa palabra y otras palabras similares, y después se arman las frases significativas con respecto a la idea, al rol, a la tarea que desempeña el Mburubishá. Vamos a ver un poco otras láminas. Una segunda lámina que es el Cocué. Ahí tienen ustedes la misma estructura. En este caso, Cocué está ligado al incendio, al fuego. El jugador Michael León, que saque desde el arco para Alan Aguirre, contame, Pablo Pavani. Y por último, está la palabra irum, que es otra palabra que sale del interés del grupo. Bueno, me gustaría saber si hay algún comentario. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Si puede apagar, por favor. Por favor, compañero, si alguien tiene prendido su micrófono. Prepartido, no puedo aguantar. Derlis. Derlis parece que tiene prendido su micrófono. ¿Algún comentario sobre este sistema que se utiliza para alfabetización? Y vamos a ir cerrando nuestro encuentro después de esto por la hora también que ya llega. Y dejamos las otras cosas que quedaron en el tintero para la próxima sesión. Adelante, compañeros y compañeras. S7 levanta la mano. Nadie, por lo visto. O que ya la Mburubishá. Ana está levantando la mano y parece que hay alguien más que no pudimos identificar. Ana. Bueno, y ahora estoy entendiendo más lo que es el método de alfabetización de Freire y me resulta muy interesante, ya que trabajo con personas jóvenes y adultas
Y generalmente tengo mi material didáctico y yo me baso en eso. Ahora sí cambio mi metodología y partir primeramente de su realidad, porque me viene jóvenes de 15, 16 años que no saben leer, escribir, y cuesta para mí, me es trabajoso que lograr con ellos que aprendan a leer, a escribir. Y voy a intentar con este método. O sea, voy a hacer este método de tener primeramente su realidad y partir desde ahí. Para mí que va a resultar y voy a probar. Y eso. Correcto, Ana. En la próxima clase vamos a ver cómo partir desde esa realidad usando la metodología del diálogo. Vamos a profundizar un poquito más. ¿Alguien más que quería hablar, que levantó la mano? Hay un S7, compañero. Sí, compañero, compañera, la persona que tiene el S7 que quiera hablar, adelante. El servicio secreto. Bueno, en todo caso yo quiero insistir nomás con la siguiente idea. Si bien acá mostramos en las láminas, por decir así, el método de la alfabetización, ese método perfectamente se puede utilizar en el aula con cualquier materia. Perfectamente. Se trata de comenzar hablando de aquellos temas que le interesan a los alumnos y desde ahí seleccionar un tema particular que es de interés de todos. Eso es lo que ayuda a centrar el interés. A nosotros nos enseñaron que hay que motivarle a los alumnos. Le voy a decir lo que dice Emilia Ferreiro, una educadora argentina que trabajó con Piaget y que desarrolló el método o la metodología de la psicogénesis. Dice, los niños no necesitan ser motivados para aprender. Aprender es su oficio. De por sí, los niños están buscando aprender. Pero aprender desde su interés, desde aquello que les interesa. ¿Alguien tiene el partido Olimpia prendido? Por favor, si puede apagar su micrófono. Entonces, repetimos. Los niños que aprenden no necesitan motivación. Ellos están motivados para aprender, a condición de que el educador pueda tocar o pueda partir desde ese interés y no desde su planificación o planeamiento de la enseñanza. Ese es el problema que vamos a ir profundizando un poco más en las clases siguientes. Yo me quedaría por acá, ya se cumplió nuestra hora. Además, les agradezco infinitamente la participación, la paciencia, los aportes que tuvieron y les esperamos el próximo jueves a la misma hora, a las 18 horas o a las 6 menos 10, ya para empezar a conectarnos, y vamos a retomar muchas de las cosas que hoy no pudimos profundizar o ya no hubo tiempo para conversar. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros, y va a ser hasta el próximo jueves a las 18 horas. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima, compas, la lucha continúa. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Fuerza, compa, convoquen a los demás, no importa que no hayan ingresado. Bien, compa. Excelente transmisión, compañero. Fuerza, compa, a continuar la lucha, a prepararse con todo y a seguir cuidándose para continuar.